Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar paso con cierto retraso de 45 minutos al panel número 5, temas geopolíticos de la nueva administración y su impacto en las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos. Tengo el placer de moderar este panel en el que intervendrán 6 ponentes, de los cuales aquí tenemos entre nosotros a 5 y uno que nos participará online desde China. Como hemos avanzado tanto, no voy a hacer introducción de carácter general, voy a dar la palabra de inmediato a la doctora en ciencias Georgina Nemeth del CIPIT, que va a trabajar sobre impactos para Cuba de la política de la OTAN bajo el segundo mandato de Trump. Muchas gracias. Mi ponencia es sobre el papel de la OTAN y sus impactos multidimensionales en relación con Cuba. Se trata de un análisis del año 2025 con perspectivas hacia 2030. En 2025 ya son 32 los estados que integran a la Alianza Atlántica. El último en acceder en esta lista fue Suecia, que lo hizo en 2024, un año después de Finlandia. Y con la adhesión de estos últimos, se duplicó la frontera terrestre de la alianza con Rusia al compartir 1.300 kilómetros en junio de 2025. La estrategia de la OTAN es, como conocemos, pretender debilitar a su principal rival, Rusia. En función de eso, más allá de las sanciones, su estrategia geopolítica es clara: cercar a Rusia en el tablero geográfico. Hasta diciembre de 2025, en cuanto a Cuba, la OTAN no ha emitido pronunciamiento alguno sobre nuestro país durante el segundo mandato de Trump. No obstante, la ausencia de semejante declaración explícita de la OTAN sobre Cuba no significa que este país esté aislado de las dinámicas geopolíticas actuales causadas por las acciones y la estrategia de la OTAN. La OTAN sigue sin considerar a Cuba un asunto de amenaza a la seguridad. No obstante, existe una conexión indirecta, relevante, porque la política exterior estadounidense es un pilar fundamental de la alianza. En este sentido, la estrategia del segundo mandato de Trump se ha caracterizado por un enfoque unilateral y una influencia decisiva de figuras halcón en la política hacia América Latina, como el secretario de Estado Marco Rubio, por ejemplo. La política declarada ha sido restaurar la máxima presión para llevar la economía cubana al límite, al igual que en los años 60, como conocemos de las declaraciones de Mallory, de crear desesperación en Cuba mediante la reducción del poder adquisitivo, de los salarios reales de la población, para que la propia población cubana derroque su propio gobierno revolucionario. Pero esa misma declaración reconoció que en Cuba realmente el gobierno revolucionario no tiene verdaderos enemigos internos. Entonces, esa misma presión se está sintiendo durante el segundo mandato de Trump y es ejercida de manera directa por el gobierno de Estados Unidos mediante su política y al mismo tiempo conocemos su política de contención de la influencia de Rusia y China en el hemisferio. Este enfoque estadounidense está profundizando la crisis económica en Cuba, con todas sus consecuencias colaterales para la sociedad cubana, mientras esa situación consolida el papel de Cuba en la geopolítica global como un punto de confrontación en la competencia entre grandes potencias. Si bien esto ocurre fuera del marco formal de la OTAN, incide profundamente sobre Cuba mediante las políticas de su principal actor, que es Estados Unidos. Solamente para mencionar un ejemplo en cuanto al impacto de esas políticas para Cuba, Cuba es altamente vulnerable a los efectos de cambio climático, como conocemos, especialmente en sus asentamientos costeros,
Y en un estudio de la PNUD de noviembre de 2024 se detalla cómo la degradación de los ecosistemas en la costa sur amenazan los medios de vida locales, condicionados por la insularidad. En este sentido, el bloqueo estadounidense multiplica esta vulnerabilidad porque limita severamente el acceso al financiamiento climático internacional, tecnología verde, equipos de adaptación, etcétera. Y el gobierno cubano ha calculado estos daños de un mes del bloqueo que equivalen al costo total del plan de inversiones de energía solar previsto para el año 2025. También esta restricción socava la implementación del plan del Estado para el enfrentamiento del cambio climático. Sin embargo, mientras existe esta necesidad de recursos financieros, la europeización de la OTAN imprime su impronta sobre las posibilidades reales del desarrollo del mundo. En este contexto, el conflicto OTAN-Rusia en Ucrania ha devenido en un factor prioritario en la política exterior de la Unión Europea, lo cual es principal socio económico de Cuba. Además de las sanciones impuestas desde 2014 contra Rusia, la Unión Europea aprobó 18 paquetes de sanciones contra Rusia en respuesta a la operación militar especial. Y aunque esas medidas fueron diseñadas para debilitar la economía rusa, también han generado desafíos internos para la propia Unión Europea, como el aumento de los precios de energía, inflación, entre otros. Ha creado pobreza energética en la propia Unión Europea realmente se produjeron afectaciones mediante el deterioro de sus relaciones económicas y comerciales con Rusia que anteriormente tenía, mediante el cierre de empresas transnacionales, desindustrialización, etcétera. Y bueno, también eso influye en que el Fondo Monetario Internacional haya declarado que la Unión Europea está proyectando un promedio del 1.2% anual nada más de crecimiento hasta el 2029, muy por debajo del nivel de crecimiento de Estados Unidos y China. Todo eso, en todo eso, la reorientación de las relaciones económicas de la Unión Europea, o sea, aliado de Estados Unidos en esto, juegan un importante papel. Las afectaciones emanadas de las sanciones antirrusas de la propia Unión Europea para su propia economía se evidenciaron a partir del primer año después de la entrada en vigor de los primeros paquetes de medidas de la Unión Europea en 2022. Las empresas europeas reportaron una pérdida combinada de 100.000 millones de euros, entre otros. Con razón, el comandante en jefe de la Revolución Cubana afirmaba que la OTAN no es una alianza defensiva, es la herramienta militar de la hegemonía global de Estados Unidos diseñada para imponer su voluntad. Ya me avisaron que tengo 2 minutos nada más. Las acciones de la OTAN a lo largo de la historia confirmaron la veracidad de esas palabras de Fidel Castro en realidad, en contraste con la visión del keynesianismo militar del cual somos testigos actualmente en la actualidad en los países de la OTAN, Fidel apuntaba al antagonismo entre el estímulo a la industria bélica y el desarrollo. Pero es evidente la prioridad de los países integrantes de la OTAN en invertir en defensa y seguridad frente a la ayuda al desarrollo. Conforme revela el informe, y así lo revela, entre 1990 y 2022, el porcentaje de asistencia oficial para el desarrollo que la Unión Europea destinó a los países menos adelantados y en desarrollo disminuyó del 52 al 19% del total, una tendencia que continúa. Simplemente esto significa que la estrategia de la OTAN realmente es muy compleja y que contribuye a la crisis global y de esta forma pues también incide sobre las relaciones de Cuba con el mundo exterior. La estrategia de la OTAN se vale de disímiles métodos, sanciones económicas, implicaciones extraterritoriales, aislamiento, y la transformación de la OTAN hacia un enfoque más global y duro junto con una política hemisférica de Estados Unidos generan una presión creciente y compleja sobre Cuba. El endurecimiento unilateral de Estados Unidos contra Cuba, basado en una visión de competencia estratégica con China y Rusia, refuerza la división geopolítica global
en la que la OTAN es el eje del bloque occidental. En este sentido, aunque la OTAN no actúa directamente de forma explícita, Cuba sí sufre las consecuencias de las políticas del principal integrante y líder de esa alianza, Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina, por su intervención y además por haber respetado cuidadosamente el tiempo, que en este caso ha sido de 10 minutos. Yo empecé a contar los 3 minutos. Estamos contándolo porque el tiempo no disponemos más que 10 minutos para cada persona. A continuación doy la palabra al profesor emérito Gary Provost del College of Benedict St. John University de Minnesota. La segunda administración Trump y el rediseño del mundo geopolítico, del orden mundial geopolítico y sus implicaciones para Cuba y América Latina. Profesor Provost, the floor is yours. Gracias. Gracias por la invitación de CIPI, de José Ramón Cabañas para este evento importante. This presentation is a joint effort with my collaborator of 25 years, Carlos Oliva Campos, Professor Emeritus of History at the University of Havana, who contributed significantly to the ideas here. And when I do come to speak about U.S.-Cuban relations at the very end of this talk, sitting on my shoulder will be my late friend and colleague for 40 years, Esteban Morales Dominguez, who we lost too early 3 years ago. My approach in talking about the geostrategic order of the Trump administration, as I call it, the management of the American empire by Trump, is based both on continuity and change. Because it is the maintenance of the empire, there is always continuity. The continuity is the maintenance of a strong United States military with increased military spending and the continuation of all U.S. military bases around the world, and where possible, their augmentation. Just in the past week, they formally added a base in Paraguay, for example. And this is done in rivalry with China, a position that was arrived at really during the first Trump period and then continued under Biden. This is in no way isolationism. Let me state that again. This is not isolationism in any way. This is unilateralism of the American empire. But there are some interesting twists. There are some interesting things which this manager of the empire and the people around him are trying to do. One is to downplay the role of multilateralism. Notice I say downplay. The United States will still use multilateral institutions when the administration considers it useful. NATO, for example. NATO remains in the national security document an important institution. But the main thing that the Trump administration has accomplished with NATO is to get them to increase their own military budgets. A position, by the way, that had been argued by both Democrat and Republican administrations for the past 2 decades, was that the Europeans were not paying enough for their own defense. And he'll use the United Nations when needed. Remember, getting the Gaza ceasefire plan passed by the Security Council over the abstentions of the Russians and the Chinese was an important step for them. So downplaying, but not ending multilateralism. Second, to use a political science term, a hyper-realism, a view that the world works best
when each country pursues their own interests. And it's a very self-serving position, because what that means is, since the United States is the most powerful country in the world, both through its economy and its military, it means that the United States will almost always come out on top in its negotiations one-on-one with other countries. Probably the most interesting change that I suspect you picked up on is the people around Trump, led by Miller in particular, reject the 80-year agreement on the Bretton Woods Consensus of 1944, that the world economically works best when tariffs are driven to the lowest point possible and transnational corporations choose to manufacture their products wherever they can make the best profit, the complete implementation of the so-called theory of comparative advantage. It's the Trump people's position that this has worked to advantage China in particular and disadvantage the United States, especially with the loss of millions of well-paying industrial jobs in the United States in the latter part of the 20th and early part of the 21st century. And so they have come up with a strategy of tariffs that is totally contradictory to Bretton Woods, which is designed as a long-term goal to return manufacturing to the United States in a significant way and to move it away from China. Now, I will point out, this is a piece of his agenda which probably has the most ability to fail, because the American captains of industry are not on board, because they love the idea that you make your products at the best profit wherever you make it. And so they're not so convinced of this. And in general, mainstream economists who had bought into the Bretton Woods Consensus for 80 years are also not there. So whether he'll be able to fully pull that off, especially if it continues to result in higher consumer prices in the United States and even disruptions of the supply chain. The fourth difference is to seek an end to the Ukraine war. Why? It's the view of the Trump people that Russia is a natural ally of the United States and a key ally against the key enemy, which is China. Their view is that the Biden administration's total blank check backing of the Ukraine only threw the Russians and the Chinese together. So it is their fervent strategy, whether it'll succeed or not, because it does depend on Putin's needs and wants, is to bring an end to that war and to offer to the Russians full re-entry into the Western economic system. What are the implications for Latin America and for Cuba of this administration, of this second administration? Well, we now have, in the last 2 weeks, we now have the national security strategy. But it was predated by the declaration this summer that for the first time in more than 30 years, Cuba was declared a national security threat to the United States. And the buildup of the American Navy in the Caribbean and the blowing up of so-called drug boats became predominant. The national security strategy, as I think some have pointed out, calls for a recommitment
to the Western Hemisphere out of a belief that every major country has its sphere of influence and that the United States must have the Western Hemisphere. As a New York Times article a month or so ago called the need for the United States to be the boss of the Western Hemisphere. Not even mentioned in the national security strategy on the Western Hemisphere is the obvious target and concern is the role of China. Because over the course of the last 25 years, China has developed a major presence in Latin America, both with its trade and with its economic and with its infrastructure projects. And so now this is the emphasis. It's how it plays out in this new naval blockade, which we're still trying to fully understand, because I have not gotten myself the full understanding of the naval blockade announced last night. I hear parts and then I hear other things, but it's part of the boss of the hemisphere and a belief that if the United States decides that Maduro must go, that Maduro goes one way or another, either by negotiation or by military force. Just a final word, because the focus of this paper, which by the way will be published late in 2026 in the International Journal of Cuban Studies in London, is Cuba. Since no country is mentioned in the national security strategy, it's not easy to draw out a specific strategy for Cuba. A small country that has sought for many years to cooperate with the U.S. on the two issues that the strategy declares are most important to it: drug interdiction and migration, two issues on which in an agenda of both governments have cooperated on more or less over those years. But in my own take and writing on U.S.-Cuban relations for decades, I recognize that this is a special case, and I do not see any relaxation of the maximum pressure strategy that's being pursued. As my friend Esteban Morales would always say, Cuba may get concessions from the United States, but only when Cuba is clearly surviving well. And we are not at that moment. And so I do not expect in this context, you didn't get it under Biden, you're not going to get it under Trump, any relaxation of the maximum policies. And we must watch carefully how these potential events in Venezuela play themselves out over the coming weeks. Muchas gracias, profesor. Se nos ha pasado un poquito, pero vale la pena la intervención. Doy la palabra de inmediato al profesor Pavel Alemán Benítez de la Universidad de La Habana con la ponencia Retorno al pasado, la geopolítica de Estados Unidos hacia las Américas en la era de Trump. Pavel, tiene la palabra. Ahora no, ahora sí. Muchas gracias, buenos días. Son 10 minutos, ¿no? Sí, bueno, en el discurso inaugural de toma de posesión del presidente Trump en enero de este año, hay algunos elementos que quizás permitían entender a grandes rasgos por dónde iban a pasar su mirada estratégica en relación al continente americano. Hay una parte del discurso donde Trump hace mención de que Estados Unidos iba a reclamar su legítimo lugar como nación, y acto seguido recuerda a dos expresidentes que son el tránsito del siglo XIX al siglo XX estadounidense, a McKinley y a Teddy Roosevelt. Y esto no es una coincidencia. McKinley es un presidente que defiende el proteccionismo a través de los aranceles. Es además el presidente que tiene que ver
con la ampliación de la mirada estadounidense hacia el Pacífico, con la anexión a Hawái, y luego con la anexión de Guam y con Filipinas, pero además es el del tránsito de Estados Unidos a ser una potencia en el orden mundial con la derrota de España. Y Teddy Roosevelt, su mirada tiene que ver precisamente con el hemisferio occidental, el Gran Garrote. Y en particular un asunto que gravitó en el discurso de Trump a inicios de año y en los meses posteriores, el tema del Canal de Panamá. Es decir, la ruta interoceánica por excelencia para transitar del Atlántico al Pacífico y viceversa. Esto no es una mera coincidencia. Tiene que ver efectivamente con el reposicionamiento de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Incluyo ahí, aunque parezca geográficamente aislado, incluyo ahí el tema de Groenlandia. Es decir, la manera en que ha comenzado a visibilizar a Groenlandia como un territorio de máximo interés para los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos, pero conectado con el resto del continente. En segundo orden, habría que analizar cuál es el asunto de fondo que está detrás de esto. Es decir, para nadie es un secreto que en las últimas 2 décadas el ascenso de China como potencia de primer orden económico, pero no solamente económico, tecnológico y militar, y quiero resaltar esta última parte, y militar, genera preocupación en Estados Unidos. Es decir, hay una percepción, y creo que eso de América reclamará su legítimo lugar, hay una percepción de un declive de la hegemonía, quizá un poco más acelerada en los últimos años, y un intento de revertir ese declive. Pero ¿cómo hacer esto? La preocupación con China tiene que ver con la presencia de inversiones chinas en el territorio continental americano, con el acceso a materias primas de carácter estratégico, lo que quiere decir una disputa por el acceso a esas materias primas. En la mirada de Estados Unidos lo que correspondería sería la denegación de ese acceso, no solamente su uso, con el tema de la construcción de infraestructura crítica en el continente. Fundamentalmente estoy pensando en puertos que tienen relevancia para el comercio, pero también pueden tener un doble uso en términos de seguridad. Y hay casos muy concretos. Es decir, no solamente estoy pensando, por ejemplo, en la administración de los puertos del Canal de Panamá, que estaban llevando adelante empresas chinas, sino además la construcción del megapuerto de Chancay, que estaba pensado, entre otras cosas, para conectarlo por vía terrestre con el puerto de Ilhéus en Brasil, y que eso tiene implicaciones no solamente para la estrategia de integración de la infraestructura regional sudamericana, la IRSA, pensada desde los años 90 por Fernando Enrique Cardoso, sino que además tiene que ver con la proyección de Brasil hacia el Asia, fundamentalmente hacia China, lo que reforzaría, entre otras cosas, la frágil ruta marítima de la seda y además reforzaría la relación entre miembros de los BRICS. Ahora, por otro lado, se está hablando del tema de nuevas facilidades aeronavales en el territorio ecuatoriano. Ya no solamente pensando en la base que existió hasta la época de Correa en Manta, sino pensando en la extensión hacia Galápagos. Galápagos fue en la Segunda Guerra Mundial una base aeronaval de Estados Unidos, que tuvo una importancia. En otro orden, habría que pensar en la denegación de acceso a facilidades navales a la República Popular China, inicialmente otorgadas por el gobierno de Alberto Fernández, luego denegadas por Milei, luego el intento de China de obtener esas facilidades navales por parte de Chile y probablemente sean denegadas ahora por el gobierno de Kass, cuando asuma, y todo esto tiene que ver con el control de una ruta secundaria de tránsito del Atlántico hacia el Pacífico, pero también con la proyección de China mirando hacia la Antártida. Es decir, no es solamente el tema de la ruta de tránsito. Todo esto se está dando en un contexto muy complejo en la región. Es decir, estamos en presencia de un cambio de posicionamiento ideológico por parte de los gobiernos de la región a partir de procesos electorales que todavía están transcurriendo en este año, pero que evidencian un resurgimiento de gobiernos de derecha, y no solamente un resurgimiento. Quizá no estemos hablando de una alternancia de gobiernos como ha sucedido en el pasado, sino que estemos hablando de algo que tenga un carácter más estratégico y más a largo plazo, porque una de las percepciones es que se está intentando barrer
con todo aquello que parezca o sea en la realidad, independientemente de en el punto en el espectro donde se ubiquen dentro de la izquierda, pero todo aquello que parezca o sea de izquierda como gobierno en la región. Aquí cabe decir también que se produce una situación, vamos a decir que excepcional. Por primera vez, Estados Unidos tiene la posibilidad de acceder al litio como un recurso estratégico en 3 países donde van a gobernar 3 gobiernos aliados de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Milei, por un lado, el actual gobierno que ha asumido en Bolivia, por el otro, y ahora con la elección de Caja en Chile. Se cierra el círculo de esa manera. El caso de Venezuela sería interesante porque aquí, y coincido mucho con la naturaleza bastante perversa en términos de querer acusar a Venezuela de ser un país narcoterrorista y otras cosas, pero aquí las reales intenciones son de poner un gobierno que consideran hostil, tener acceso a los recursos que no solamente son los recursos de hidrocarburos, sino que son otros, tierras raras, oro, aislar a Cuba en el contexto del continente americano, y creo que eso nos toca directamente a nosotros, y también de negar el acceso a potencias que consideran revisionistas del orden internacional, como es el caso de Rusia y de China. Yo tengo, y creo que ya con esto casi voy cerrando, la preocupación de que quizás esta percepción que se ha dado en los últimos meses de un probable nuevo reparto del mundo en zonas de influencia, al menos de facto, sino como un acuerdo explícito entre las partes implicadas, que serían Rusia, China y Estados Unidos, estaría presente ya en la producción intelectual con impacto directo en los decisores en materia de política exterior en Rusia, cuando Alexander Dugin hace mención sobre esto en su libro La Revolución de Trump. No, 8 minutos, me quedan 2 minutos. Lo estoy midiendo por acá. Me quedan 2. Mira, esto es más exacto. Y entonces, la cuestión es que Dugin repite esas ideas en 3 artículos en su blog geopolítica.ru. Lo repite en un artículo que saca en el mes de febrero, lo vuelve a decir en otro artículo que saca en el mes de julio y más recientemente lo volvió a decir en el mes de octubre. Y yo no creo que sea una casualidad, como tampoco creo que sea una casualidad que en este momento sea donde Rusia ha aumentado su ofensiva militar en Ucrania. Y todo parece indicar que hay un nivel, vamos a decir, que de desinserción entre la forma en que Estados Unidos estaba gestionando su participación directa o indirecta en el conflicto de Ucrania y la manera en que ahora parece que se aleja de los estados europeos que son parte de la OTAN y a su vez se aleja un poco de Ucrania. Eso sería algo más o menos así como el equivalente de dejarle a Rusia las manos abiertas o libres. Es, según Alexander Dugin, el interés de Rusia tener una zona de influencia en las antiguas repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética y en Europa del Este. Como mismo sería de interés de la República Popular China tener una mirada mucho más abierta en relación con lo que pueda suceder en el futuro con Taiwán y en el mar del sur de China. Es decir, si se confirma un reparto de zonas de influencia, es lógico que de alguna manera estarían convalidando implícitamente la doctrina Monroe y a América Latina y el Caribe como zona de influencia geopolítica de Estados Unidos. Y por el momento lo voy a dejar ahí. Quedan 15 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Yo te estaba avisando que te quedaban exactamente 2 minutos cuando te mostraba el aviso. Cumpliste con el tiempo y te agradezco mucho porque da más oportunidad que haya después un buen debate. Nuestro próximo ponente es online. Claudia está, el ponente ya lo tenemos en cámara. Damos la palabra entonces al doctor Hei-Sin, presidente de GUSI Strategic Learning in Hong Kong, How Cuba Can Respond Trump Return, a short strategic. Professor, you have the floor. Thank you. Good afternoon, everybody. Okay, I will give a very short, strategic analysis of Trump's return to the White House and how Cuba can use 5 simple
maybe idea, okay, stratagems to cope with just such a drastic change. Okay, the next PowerPoint. Okay, most people think that Trump is unpredictable. Okay, because the whole world becomes shorter. Okay, his action and politics are drastic, quick. It seems that the new White House is unpredictable. He likes to pay wide cuts and adopt a transitional approach to make deals, even with his own allies. Okay, many people, even scholars and commentators, view Trump is only a short-term tactician. Okay, tactics, playing short-term tactics with charismatic attraction and slogan only. So, okay, no pattern, no plan, and no strategy at all. Okay, this is most people will think that, but I think more people, scholar, if you study carefully about Trump's strategy and behavior and policy, we will come to a situation that he always say, "Make America great again." Okay, so what is make America great again? The next paragraph, the next PowerPoint. The next PowerPoint. Next. Okay, is the new Monroe Doctrine. Okay, the new Monroe Doctrine. Okay, there are some hints we can see, observe. For example, Trump say that he want to get Canada as the 51st state. Also, hard position towards Mexico, even during his first term. Also, he clashed with China, okay, want to take back the control of Panama Canal. During the recent trade war, okay, he launched a strong tariff against Brazil. Of course, certainly increasing the sanction on Cuba. Recently, the most urgent one is naval fleet to Venezuela. So all this so that he wants to get back to the West Hemisphere. But one country which is usually neglected is Greenland. Okay, Greenland is also situated in the West Hemisphere. Okay, so what he wants to do is to launch or to create a new Monroe Doctrine. Why? The motive. Why? The next PowerPoint. Next PowerPoint. Because Trump foresees a decline of the global influence of the United States after the Cold War and also the emergence of multipolarity. So he has a long-term vision. Perdimos la información. Oh, sorry, the internet has just been interrupted. Okay, so what he wants to do is because the motive, geopolitical motive behind Trump is that because he knows that there is a decline of United States influence in global influence in view of after the Cold War and also the emergence of multipolarity. So for the long-term interest of United States, Trump wants to retreat, okay, for a period of time, okay, maybe 10 years or 20 years something, okay, so that he wants to launch a new Monroe Doctrine. After 10 or 20 years, when America will be great again, he will go out of the Western Hemisphere, okay, again, okay, and go outside. So this is the new Monroe Doctrine's motive. However, this doctrine has facing two challenges, geopolitical challenges. One is from China, because China has his own long-term strategy of One Belt One Road, okay? One Belt One Road. This is a long-term strategy devised by China, and the main geographical area is moving westwards, although moving beyond Eurasia, okay, Europe and Asia. So
under the One Belt One Road strategy, China wants more participation of countries all over the world, including Latin America and of the Caribbean nations. Okay, but in this way, it will crash. Okay, it will crash the new monarch doctrine of Trump. So that I foresee that there will be economic competition. Okay, with United States, not only Trump, maybe his later successor. Okay, in Latin America for economic competition. You know, the Panama Canal incident is just one example. So this will be crash between these two great powers. But Trump will always use political means to achieve economic gains. So that I think more economic rivalry, okay, between China and United States in Latin America will be more popular, okay, will be more frequent in the near future. Next paragraph, next PowerPoint. Next. How about Russia? Okay, Russia, I think it depends, okay, because in the Alaska summit, okay, I think Trump has talked with Putin, okay, something like a deal. If Trump, United States, withdraw, okay, from Europe, okay, after the Ukraine conflict is settled, okay, Putin may consider to restrain, okay, to interfere, okay, the affairs of Latin America, in particular the whole Western Hemisphere. However, up to the present day, the Ukraine settlement has not been reached. Okay, so I think the tension between Russia and United States, okay, globally, will still continue. So that I think for the time being, Russia still may have some power and motive to intervene in Latin America. Okay, but however, if the Ukrainian conflict will be settled in the end, okay, Putin or Russia may consider to restrain more influence, less influence, because less influence in Latin America. Also, in projecting the power to Latin America may be too harsh for Putin, because after the Ukraine conflict is settled, Putin will concentrate on his own recovery. Okay, so that Putin and Russia may not have such resources, okay, and energy to crash with United States in Latin America. So that the two geopolitical rivalry will be Russia and China. I think China will be more tense. Okay, this. Okay, we also may want to consider the inner circle influence. Everyone talks about Rubio. In fact, in the past, okay, I think the chief architect of the new monarch doctrine was not Rubio. It was Mario Cristoforo. However, he was ousted recently. Okay, he was ousted essentially. Rubio and Carroll have different focus. Okay, Carroll will focus more on economic interest. Okay, economic competition rather than political. But Rubio is different. Rubio, because he wants to, as I have said, I have listened to some of other speakers say that because Rubio is now Vice Secretary of State, okay, he may run for the president in future. So that his motive is more politically and politically motivated rather than Caroline. Okay, but however, has Caroline is now ousted, okay, by Trump and by other fellows. Rubio is now in charge of the new monarch doctrine. So that for the time being, in the short term, I think Rubio will have greater influence on the policy, Trump's policy towards Latin America, in particular towards Cuba, and will more violent and more aggressive. Okay, this. So that in view of such geopolitical situation, I think there may be 5 stratagems, okay, for Cuba to consider. First is strengthening EU relationship. After the Ukraine war, the division between many European nations and the United States has become wider and wider. EU will look for his own interest more.
they will not follow strictly what the White House will tell them to do. As I said before, Trump and Rubio focus on China and Russia. Then the White House will be keep loose on the EU. So the Cuba government may take these opportunities to strengthen trade and economy and other relationship in order to weaken, the effect of sanction from the United States. This is the first stratagem. The second stratagem is that we must look into the mindset of Trump. Trump wants to have a new Monroe Doctrine, yes, but he is not very interested in political principle and ideology. He is more interested in economic profits. So, for example, he is interested in Panama because of the canal. He is concerned with Venezuela because of oil. So if Cuba can make some economic reforms, so that Trump will be interested, to some way, to some extent, I think it may help, to ease the tension between Cuba and United States. In particular, if Cuba can attract other Western nations like Australia or Japan for collaboration in economic fields, this may arouse Trump's interest. This is another stratagem for Cuba to consider. I encourage you to close as soon as possible. Yeah, okay. Yes. The third one is Trump-Rubio relationship. Rubio relationship will not always be good. It will become worse. So that Cuba could keep track of this. And the fourth one is that Cuba can also build up its reputation as an international hub. Like Qatar. So that more international attention will increase the Cuba's soft power position. A last one is that enemies of your enemies an enemy is your friend. Cuba should pay more attention to the Democrats who are the enemies of Trump and also the newly elected Pope. Because Pope, the current Pope have served in the Latin America. It also has left some different ideology, different from the United States. So that more engagement with the Pope and the big diplomacy and the Democrats of the America, I think will foster and to cope with the relationship and tension with the United States. Thank you. Thank you so much, Professor Singh, for your intervention. A continuación, doy a dar la palabra a la Master in Science, Araceli Fernández Garrido, investigadora del CIPI, quien nos va a presentar el desarrollo de las relaciones Cuba-Corea del Sur y el factor estadounidense. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias al CIPI por esta oportunidad. Yo voy a compartir con ustedes algunas líneas de una investigación mucho mayor, pero en aras del tiempo solo voy a apuntar las que considero más importantes. También muchas gracias a los que se quedaron aquí en esta hora, que ya es una hora complicada. El argumento central de este trabajo es que la alianza Estados Unidos-Corea del Sur, a pesar de ser una de las más sólidas del mundo, enfrenta tensiones estructurales en el nuevo orden multipolar. Un estudio de casos revelador de estas dinámicas es la reciente apertura de las relaciones diplomáticas entre Seúl y La Habana en febrero de 2024, la cual ilustra la compleja interacción entre alianzas tradicionales y la autonomía diplomática en el siglo XXI. La alianza estadounidense entre Estados Unidos y la República de Corea se sostiene en varios pilares. Aquí yo comparto con ustedes los tres que considero son los fundamentales. En primer lugar, la seguridad. Es el núcleo histórico, incluye la presencia militar estadounidense y el paraguas nuclear fundamental para la disuasión de la península coreana. Estamos hablando de más de 28.500 soldados americanos de varias bases militares y la base más grande militar que está en la región, todos sabemos que está en Corea del Sur. Estamos hablando también de otro de los pilares que es la economía. La relación evolucionó de la ayuda al desarrollo a una asociación integral estratégica. En acuerdos en sectores como semiconductores y energía limpia que crearon una interdependencia
profunda entre ambos países y, por supuesto, en los valores compartidos, donde la transición democrática de Corea del Sur y la afinidad cultural fueron bases fundamentales. En este sentido, la ola coreana o Hallyu ayudó mucho a la comprensión mutua entre ambos países. Las fricciones en la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea. En primer lugar, el dilema del equilibrio imposible. Corea del Sur debe navegar entre su aliado de seguridad, Estados Unidos, y un importante socio comercial, y su principal socio comercial, que es China. Para nadie es un secreto que la contención a China es un tema medular en la política de Estados Unidos. También existen diferencias en el manejo con la República Popular Democrática de Corea, pues mientras Washington prioriza la fuerza en todo momento para una desnuclearización total, Corea del Sur va matizando desde una posición más fuerte hacia una política de gestión de la crisis y la estabilidad existencial. La búsqueda de autonomía y estrategia es otro de los elementos que trae consigo fricciones, pues la República de Corea, ahora una potencia media, busca mayor soberanía en su política exterior y defensiva. Este es el contexto en el que se produce un hito geopolítico, el establecimiento de relaciones entre la República de Corea y Cuba. Este movimiento no es un hecho aislado, sino un síntoma del pragmatismo al que apunta la evolución hacia un nuevo orden multipolar. Para Corea del Sur es una victoria el establecer relaciones diplomáticas con Cuba de su diplomacia global. También significa la diversificación de mercados y el acceso a recursos críticos sin romper con su aliado tradicional, Estados Unidos. Para Cuba, representa una apertura hacia posibles nuevas fuentes alternativas de cooperación, inversión y tecnología, ampliando su margen de maniobra internacional. La gestión del cuadrilátero Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, Cuba, revela la complejidad de la competencia estratégica contemporánea. El establecimiento de relaciones entre Seúl y La Habana introduce una variable nueva que altera los cálculos de todos los actores. Modifica el eje simbólico Pyongyang-La Habana, porque La Habana era el último país que no tenía relaciones diplomáticas con Corea del Sur en términos de Japón, de Rusia, China, Vietnam. Bueno, fue La Habana el último. Eso no quiere decir que haya un desquebrajamiento o un distanciamiento entre La Habana y Pyongyang. Por otra parte, ofrece a Cuba un margen de maniobra crucial y obliga a Washington a aceptar la decisión soberana de este aliado en el Extremo Oriente, lo que plantea un dilema. Y este está, que refleja la autonomía de un aliado crucial, Corea del Sur, pero involucra a un Estado bloqueado y rival geopolítico en su hemisferio. Esto subraya que la alianza no son bloques monolíticos, lo que no quiere decir que el camino de las relaciones Cuba-República de Corea esté completamente allanado. Diversos escollos aparecen y aparecerán, los que Seúl y La Habana tendrán que tratar de ir sorteando con el objetivo de sostener una relación bilateral normal, fuera de los límites estructurales de las alianzas. Sin duda, el bloqueo económico estadounidense contra Cuba seguirá actuando como un obstáculo estructural omnipresente, tratando de asfixiar financieramente las transiciones y disuadiendo las inversiones. No obstante, existen escenarios positivos de cooperación como proyectos piloto en infraestructura verde, biotecnología y energía solar que podrían generar beneficios tangibles y construir confianza. En conclusión, el futuro de la alianza Estados Unidos-Corea del Sur
depende de la evolución hacia un modelo de colaboración genuina entre socios soberanos, gestionando desacuerdos constructivamente y reconociendo que su fortaleza ya no reside en la sumisión del país asiático hacia Estados Unidos, sino en su capacidad de adaptación y respeto mutuo en un mundo en transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aceli. Además, un reconocimiento porque hiciste una contribución de 4 minutos, de 3 minutos al debate. Entonces, para concluir, vamos a dar la palabra, para concluir las exposiciones, vamos a dar la palabra al doctor en ciencias Mario Padilla Torres, del CIPI, quien nos va a hablar sobre el imaginario y las narrativas rusas y estadounidenses sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en la actualidad. Tiene la palabra doctor Padilla. Muchas gracias, agradecido a todas las compañeras y compañeros que están aquí presentes en este horario. Según Jorge Hernández dice que voy a hacer las conclusiones, pero no es así. Pero bueno, hay una característica en esta temática, ¿no? Por eso voy a hablar en forma de tesis. Es que vamos a analizar dos grandes países, ¿no? Con relación a Cuba. Uno, Estados Unidos, y las relaciones que tiene con Cuba hace más de 60 años, que tienen muchas características y tienen muchos matices y tienen mucho de comunicación a esta isla que sabe que tiene, desde el punto de vista de comunicativo, son muy diferentes. Y la otra es Rusia, que tuvimos una relación con la Unión Soviética, todavía quedan algunos pensamientos de esa relación con la Unión Soviética, y ahora es Rusia, un país que es capitalista, no es la Unión Soviética. Es decir, son dos cosas diferentes, pero que al mismo tiempo tienen su relación una con otra. Dentro de este imaginario y de las narrativas, debemos tener presente los imaginarios colectivos e individuales, las narrativas internacionales que se tienen en cuenta, la diplomacia pública y de operaciones de la información, ya sean de forma general o de forma muy particular. Por lo tanto, a la hora de hacer el análisis, no podemos hacerlo solamente independiente un país de otro, sino en forma del trío que componen tanto Estados Unidos, la Federación de Rusia y Cuba. Dentro de las narrativas estadounidenses, que vamos a mencionar algunas, está la narrativa que es la predominante en diferentes frentes de los Estados Unidos, que se articulan varias líneas. Entre ellas, tienen en cuenta la crítica a los derechos humanos y la democracia de Estados Unidos contra nuestro país, la falta de libertades políticas en la isla y la necesidad de promover la democratización y los derechos humanos o el respeto a los derechos humanos en el país. La segunda cuestión está dada con la seguridad y la legalidad internacional, es decir, en determinados episodios, como ellos plantean, que a veces de una forma ilícita hacen acusaciones de grupos, por ejemplo, de nuestro país catalogado y el país también como un grupo, como un país terrorista. También la combinación de acusaciones en diferentes redes articuladas con Venezuela y otros países de América Latina, incluyendo también a Irán, fuera de América Latina. Y algunos discursos pragmáticos electorales sobre la relación entre Cuba y la política doméstica de los propios Estados Unidos. Ahora bien, no solamente, a veces se piensa que todas las narrativas de los Estados Unidos y los imaginarios hacia nuestro país están relacionados solamente de forma dura, no, hay crítica también. Hay tanto medios de difusión masiva como tanques pensantes, entre ellos el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, el Chicago Tribune, la CNN, algunos tanques pensantes de importancia, donde han planteado que no se ha producido
el cambio de régimen que todo esperaba después de 60 años en Cuba. Por lo tanto, una política que fracasa. Se ha fortalecido también narrativas antinorteamericanas, es decir, que esas propias relaciones de los Estados Unidos contra Cuba ha provocado narrativa a nivel internacional y dentro del propio Estados Unidos antinorteamericana. Por otra parte, también posibilita la influencia de Estados Unidos en otros lugares, que puede disminuir o puede aumentar. También que ha provocado también la presencia a solo 90 millas de algunos rivales tecnológicos, económicos y militares, rivales de los Estados Unidos. Y también una pérdida del mercado de los Estados Unidos. Dentro de otras narrativas relacionadas con la narrativa de Rusia, en primer lugar, como hay un antecedente de la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todavía existen narrativas de hermandad histórica y soberanía antihegemónica. Y queda ese todavía en parte del pueblo ruso y no ruso, es decir, de otras nacionalidades, y también pensar que todavía se puede utilizar las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos, para fortalecerlo en una lucha antihegemónica. La crítica también al doble rasero y el desarrollo de la multipolaridad y el multilateralismo a nivel internacional, apoyando a Cuba en esa lucha. La narrativa también de seguridad y oposición a las sanciones extraterritoriales, es decir, la lucha contra el bloqueo, se apoya a nivel de sus narrativas nacionales. Hay también grupos de nacionalistas y euroasiáticos que ven también a Cuba como un bastión ideológico en América Latina. Por otra parte, hay sectores también tecnocráticos y económicos y pragmáticos rusos, donde existen también sectores, especialmente en ámbitos económicos y tecnocráticos, que ven las relaciones de Cuba a Estados Unidos desde un prisma menos ideológico y más bien instrumental para ellos. A veces no lo ven como ideológico. Y una distorsión entre Cuba, una distensión entre Cuba y Estados Unidos podría facilitar una estabilidad regional. Pero al mismo tiempo, ven también esas relaciones. Esto no es generalizado, pero sí en algunos sectores de las narrativas rusas y de su imaginario, ellos ven que si se normalizan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, esto puede ser que haya pérdida de las relaciones que existen actualmente de los socios actuales fundamentales históricos y solidarios de Cuba con, ejemplo, con la propia Rusia. Los diferentes canales que se están utilizando, en el caso de los rusos, utilizan mucho Rusia en Telesur y en Russia Today, con el empleo también de canales. También otros ámbitos, como por ejemplo la lectura de Primakov, que se hace prácticamente todos los años en el mes de noviembre, el Club Valdai, un club de gran importancia, donde se discute mucho en estos momentos sobre la multipolaridad, y lo está incluyendo también la política de Cuba y su influencia en América Latina. Es decir, como conclusiones, para hacer también un aporte a la discusión, podemos decir, en primer lugar, de que el estudio de los imaginarios y narrativas sobre la relación Cuba-Estados Unidos releva una competencia de discusión estrechamente ligado a los objetivos geopolíticos, tanto de un país como de otro. En segundo lugar, ambos repertorios se operan mediante medios oficiales y no oficiales y plataformas también oficiales y no oficiales, y su eficacia depende del público objetivo y el contexto político económico. Y para Cuba estas narrativas no solamente son marcos
interpretativos, sino también condiciones y opciones reales de política exterior. Y en tercer lugar, finalmente, un entendimiento de la crítica de estas narrativas se revela para diseñar estrategias de nuestra política exterior que propicien unas mejores relaciones a nivel internacional y en el mundo que va hacia la multipolaridad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Padilla, que ha terminado 50 segundos antes del tiempo permitido. Eso nos deja en estos momentos la oportunidad de tener una sesión de preguntas y comentarios de unos aproximadamente 15 minutos. A pesar del horario, pienso que a lo mejor puede haber algunas personas. Preferimos las preguntas más que las intervenciones de nuevas ponencias, pero damos la palabra entonces al público. Jorge. Jorge Hernández, del CCU. Sobre todo hasta ahora, aunque tenemos a nuestro favor que no estamos compitiendo con la alimentación, ¿no? No. Ya tuvimos la merienda, eso es un pecado capital. Bueno, maneras quizás de telegrama, enunciando puntos sin tiempo para desarrollarlo. Felicitaciones a todos los panelistas. Lo que más me concierne es lo tocante a Estados Unidos con América Latina. Desde luego, en alguna medida, la proyección mundial estadounidense. Me llama mucho la atención y me agrada esto de las narrativas que tienen que ver con Rusia. Los imaginarios son muy importantes. Toda la esfera de la subjetividad no la tratamos mucho. Creo que aquí la compañerita Saladría es a la que me consta que le da atención a eso, porque efectivamente yo creo que más allá de la relación histórica de Rusia con su precedente, la Unión Soviética, y anterior a ella de Rusia también, históricamente Rusia ha tenido, ¿cómo decirlo?, un proyecto, una vocación de presencia y de poder mundial. Yo creo que eso es algo casi indiscutible. No estamos diciendo un proyecto de dominación, porque no es un país imperialista, habría que discutir fuera de este marco si cuando Lenin hablaba de la rivalidad interimperialista, hoy rivalidad entre grandes potencias, pudiera dar lugar a ponerle la etiqueta de imperialismo, lo hemos discutido con Padilla, a China o a Rusia. No es el caso de lo que digo. Lo que digo es que hay un proyecto, una vocación de poderío mundial como la que tiene China también. Y que de cara a Estados Unidos es muy importante las percepciones al respecto, porque en muchos casos la percepción viene a ser casi como la realidad misma. Lo que se percibe es lo que se convierte en real. Y en ese sentido, hablábamos con Cabañas hace unos días, un evento que coincidíamos en Venezuela, él me decía algo como que no había una armonía entre la proyección internacional de China en América Latina y lo que sería su proyección ideológica. Es decir, los institutos Confucio no llenan los espacios que estarían simétricamente en correspondencia con esa presencia económica y política de China. Entonces, creo que eso es importante porque la disputa de la cual más se habla es de la disputa hegemónica global, de la geopolítica y de la geoeconómica, y no se habla tanto, creo que Hilda me pudiera dar razón, de la disputa de sentidos. Y eso tiene que ver con las percepciones. El segundo punto es que en la presentación sugerente que hacía Pavel en este repaso de la historia, quizás valdría la pena mirar de nuevo, revisar. Los americanos dicen mucho visitar, revisitar, la palabra esa que no lo usamos en español, ¿verdad? La administración Reagan, de la reelección de Reagan en el 84 al regreso de Trump en el 2024. Hay vasos comunicantes ahí, y en América Latina Reagan establecía 3 prioridades en su política. Este neomonroísmo se pudiera visualizar de nuevo hacia 3 áreas. Los aliados leales, que en aquel momento eran Jamaica, Chile, donde estaba Ríos Montt, como era Guatemala, ¿sí? Y El Salvador con Napoleón Duarte. Aliados leales. Lo segundo eran las potencias de desarrollo mayor. Un primer anillo donde estaban México, Argentina, Brasil. Un segundo anillo donde estaban Perú, Colombia, Venezuela se incluía también en algún sentido. Y por último, los casos críticos, Cuba, Nicaragua, Granada, en lo fundamental. Algo de esto, a mí me parece que hay, o se pudiera explorar
en esta proyección geopolítica del trumpismo. Es una sugerencia solamente, un pensamiento apenas en alta voz. Llama la atención que en este periodo, a pesar de MAGA y del monroísmo renovado y todo, no se ha acudido a un mecanismo que Estados Unidos usó en América Latina en situaciones complejas, que era el recurso de los grupos especiales de trabajo, no de los think tanks. Aquellas comisiones que viajaban por América Latina, la comisión Rockefeller, que parió el informe del mismo nombre, las dos comisiones Linowitz, la 1 y la 2, ¿sí?, que viajaron por América Latina, la comisión Kissinger, que tenía otra naturaleza porque era bipartidista, cuando la crisis norteamericana, es decir, eran grupos de expertos multidisciplinarios, economistas, sociólogos, etnólogos, qué sé yo, y daban una visión de primera mano, no la que alimenta desde fuera a los Estados Unidos, al Departamento de Estado y todo lo demás. El otro comentario muy simple, que es que casi nunca se menciona, es el de la guerra imperialista. La discusión del tema del imperialismo es fundamental. Lo hemos discutido mucho en la Universidad del Partido últimamente, solamente por una cuestión, si ustedes quieren, porque no hay tiempo para esto. El imperialismo lleva consigo la guerra. Lenin habló en dos trabajos respectivos, la guerra y la revolución, el socialismo y la guerra. Y la guerra hoy se ha naturalizado. Lo que estoy diciendo es algo bárbaro, no una barbaridad en el sentido de sinónimo de disparate, pero es un fenómeno bárbaro. No se puede hablar en el presente. Recuerdo un libro que tenía Tamara de Aurelio Alonso, La Guerra de la Paz, ¿sí?, donde él argumentaba algo de esto. Hoy día no se puede decir se acabó la guerra. Estamos viviendo una etapa de guerra sin fin mientras exista el imperialismo. El mundo lo atestigua. Esto no es una interpretación veleidosa, teórica. Y a mí me venía a la mente, si me permiten, rapidito, yo recuerdo cuando mi abuelo comentaba que cuando él escuchó el fin de la Primera Guerra Mundial por la radio, se alegraron todos, se acabó la guerra. Mi padre decía lo mismo con la Segunda, se acabó la guerra. ¿Es posible hoy decir con alegría y júbilo, se acabó la guerra en el mundo? A mí me parece que no. Estamos hablando de guerras localizadas o como sea, pero eso ha llegado para quedarse mientras tengamos al imperialismo. Y el imperialismo, como dijo Fidel en la segunda declaración de La Habana, no vamos a sentarnos a esperar en la puerta de la casa a que pase su cadáver, hay que empujarlo. Estamos en tiempo de empujarlo. Y usamos el eslogan, cuando hablamos lleno de pasión revolucionaria, no pasarán, no pasarán, cónchole, como dicen los venezolanos, pero terminan pasando. Entonces yo creo que estamos en un momento de estar muy alerta en este sentido, pero aquí estamos hablando desde la ciencia social. El amigo Gary Preos mencionó a Esteban Morales, y entre los trabajos que hizo Esteban en el tiempo de Obama sacó uno que se incluyó en un libro a 4 manos con Eliel Ramírez, que se titulaba Obama nada más que es el presidente de los Estados Unidos. Es decir, lo que estaba detrás de todo eso, la reflexión sobre las estructuras de poder, los grupos financieros, yo creo que eso es válido para pensar ahora, porque pareciera que Trump es solo, el mundo es Trump, ¿no? Y es el resultado de todo eso que... El penúltimo comentario tenía que ver con que hemos perdido quizás un par de concepciones o de conceptos. No es una nostalgia por el lenguaje de las ciencias sociales dogmáticas del marxismo soviético, pero fue cuando más se desarrolló la noción, es más que un concepto, de correlación internacional de fuerza. Eso es una herramienta analítica, compañeras, compañeros. ¿Cuántos trabajos nuestros hablan de eso hoy? Como categoría de análisis con el sistema de variables. Esto lleva, Padilla, usted que enseña relaciones internacionales en varias instituciones, es cierto eso, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos tomar en cuenta esto un poquito por si nos ayuda en nuestros análisis, porque es una concepción dialéctica realmente de la A a la Z. El otro concepto importante, sí, olvidado, y no se puede tener una interpretación, digamos, semántica, es el de tercer mundo. Acabo con esto. No hay un segundo mundo, no es del socialismo, usted es el primero. Lo que pasa es que el tercer mundo tenía una simbología política y una utilidad. Compañeras, compañeros, en la Constitución, en el segundo capítulo de la política internacional, se menciona tercer mundo. Y no estoy acudiendo a un criterio de autoridad, con mayúsculas iniciales, como un nombre propio. El tercer mundo convocaba, movilizaba, y desde el punto de vista de algunos que compartimos, es una categoría analítica también, como el término de subdesarrollo,
Hoy día casi todo se diluye dentro del sur global. No estoy cuestionando a Boaventura de Sousa Santos ni abandonar el concepto. Lo único que desde un punto de vista político, en un país que hace revolución y con el imperialismo ahí, quizás valdría la pena repensar el concepto de tercer mundo. Felicitaciones a todas y todos, reiterado, y gracias por darme la oportunidad, embajador. No, Jorge, gracias a ti por tu palabra. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, rápido. Sí. Tamara Lieberman del CESEU. Tamara. Muy corto. Quería agregar algo, bueno, agradecer al panel por las ponencias y agregar algo con respecto a la ponencia de Pavel, con la idea de retomar el control del Canal de Panamá. No se puede olvidar que también se está proyectando la construcción de una base militar en Tierra del Fuego. Si bien todavía no hay un quórum posible en el Congreso, se habla de que lo apruebe el presidente Milei por decreto. Entonces, esa presencia militar en Tierra del Fuego implica un control, proyectarse al Canal de Beagle y al Estrecho de Magallanes, como paso interoceánico ante cualquier eventualidad en el Canal de Panamá. También que se ha descubierto que las Malvinas son más que sustentables porque la base de hidrocarburos puede ser la quinta reserva a nivel mundial. Entonces, en este momento hay acuerdos de empresas israelíes y británicas para la extracción de todos estos recursos que además de que para la Argentina sería un robo sin discusión, afecta también todo lo que es la fauna marina y hay una gran discusión, pero con el gobierno actual no es el momento como para ejercer, ¿no?, ese control, teniendo en cuenta también que se está proyectando la construcción de un puerto, Puerto Esperanza, en Malvinas, que se habla directamente de puerta, que es la puerta a la Antártida, ese puerto. Entonces, por ahí también es parte de este control del hemisferio occidental por el sur que se quiere ejercer, sin olvidarse de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no?, por donde pasa la soja que importa China. Se hablaba de más del 60%, porque también pasa la soja que exporta Brasil del Mato Grosso, sobre todo Mato Grosso del Sur, Bolivia, bueno, muy poquito, pero de Paraguay y de Argentina. Entonces, el control de los técnicos extranjeros estadounidenses, del ejército directamente, del puerto de Rosario, de la Agencia General de Puertos, es también afecta de alguna manera, podría afectar la soberanía alimentaria china, porque la soja para China es fundamental, no solo, sobre todo para el consumo de ganado, pero también para alimentos. Bueno, eso nada más. A tener en cuenta. Si no hay otra pregunta, comentario, voy a dar la palabra un minuto a cada uno de los oradores. Primero le voy a dar la palabra al profesor Prost. 1 minute. Ish. Final comments. In response to the last point about military bases, Carlos Oliva and I wrote a book in 2013, The Bush Doctrine in Latin America. And we pointed out that at that point, after the failure of the free trade area of the Americas, the primary strategy of the United States government as it related to Latin America as a whole was to expand military bases wherever possible. And that at that point included the friendly governments like Ecuador and Colombia and the traditional bases at Guantanamo. And to seek better cooperation with the Brazilians, for example, going
which had gone back to the Second World War. So this is not new. This winning of the base in Paraguay and now raising ideas in Argentina, working with Chile. This has been the national security strategy of the United States throughout the last 25 years. And it is bearing fruit, and it tends to bear fruit when there are cooperative governments. Though interesting, I assume you followed, the vote to allow the return of a military base to Ecuador was voted down by the Ecuadorian people. Yeah. So there's always some capability of the locals through who they elect or in referendum to push back. But that's the strategy of the United States. It's been clear over these years. Thank you. Gracias. Padilla. Ante todo, agradecer a Jorge los comentarios que hizo, ¿no? Los dos comentarios muy importantes. Primero, cuando hablamos de imaginario, esto aquí le dan a uno 10 minutos. Y en los 10 minutos, Hilda lo sabe, que en 10 minutos no se puede hablar de imaginario, no se puede hablar de narrativa con profundidad. En la ponencia está un poquito más profunda. Pero sí hay dos aspectos importantes de esas narrativas y esos imaginarios. Primero, el elemento geopolítico. Eso es muy importante. Estamos hablando de Cuba y dos grandes potencias. Y segundo, la historia de las relaciones con esas dos potencias. Eso es importante. Y las relaciones entre tanto de Rusia con Estados Unidos, que es muy importante también, porque es histórica. Y como tanto es histórica, desde la época, no solamente, le estoy hablando ya de Rusia como desde la época de los zares con Europa, a después la Unión Soviética con Estados Unidos. Es decir, que esto es un trío que hay que analizarlo con mayor profundidad. Lo segundo, me alegra también que Jorge ha hablado de eso. Yo actualmente estoy dirigiendo un proyecto que está relacionado con categorías que se emplean en las relaciones multipolaridades internacionales, donde estamos valorando todas esas categorías. Es una gran cantidad de categorías que existen en el mundo, que se emplean como a veces un poco en forma anárquica. Y estos tres elementos que aparecen aquí, que mencionó Jorge, lo estamos retomando, que es correlación de fuerza, que no se habla de correlación de fuerza, no se habla del tercer mundo porque parece que se terminó el primero y el segundo mundo, y no se habla de su desarrollo. Y esto en su desarrollo, tuve la experiencia de una persona que cuando yo estaba haciendo una ponencia, por favor, un segundo, me dijo, no, es que ya no se emplea en las Naciones Unidas su desarrollo. Y bueno, nosotros sí tenemos que emplearla. Y ya terminé. Muchas gracias. Tiene la palabra, ¿no? Que siga. Javi. ¿No? ¿Está ahí? ¿Lo tiene por aquí? Ya, ahora sí. Rapidito, muy rápido. Gracias por los comentarios. Jorge, coincido contigo. Habría que incorporar ese elemento que estabas diciendo. Digo concretamente sobre la época de Riga. Tamara, el único comentario que voy a hacer, que me pareció muy bueno lo que dijiste, es que el tema de los hidrocarburos viene desde antes de la guerra en Malvinas, mucho antes. Realmente una de las aristas es que fue una guerra por el control del petróleo también. Breves comentarios de cosas que no quería dejar colgadas. Primero, Estados Unidos no necesita involucrarse en una guerra prolongada que desgaste más su economía, tipo la guerra de Vietnam, Irak o Afganistán. Segundo, necesitan reducir la brecha tecnológica y militar frente a China, lo que quiere decir reorientar el gasto militar en esa dirección. Probablemente eso traiga como consecuencia cierre de instalaciones, la concentración de las actuales en los puntos críticos, en las rutas críticas a escala global y la reducción del pie de fuerza. Y lo voy a dejar ahí nada más, no voy a hablar más. Doy la palabra a Georgina entonces. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho también de la intervención de Jorge porque así tengo la oportunidad de resaltar la necesidad de hablar de imperialismo, porque cuando estamos hablando de la OTAN, estamos hablando del imperialismo, estamos hablando del papel que tiene
Estados Unidos en ese plan de dominación global, aun cuando esté en proceso de relativo declive, su hegemonía, pero sigue siendo el que está movilizando recursos y está desviando recursos que podrían ser invertidos en el desarrollo. En lugar del desarrollo está gastándolo en gasto militar, y está obligando a la mitad del mundo que lo haga también, y prácticamente al mundo entero. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una desesperada acción, de un desesperado keynesianismo militar al que está obligando, por ejemplo, en este caso a la Unión Europea, para que también lo siga en esa carrera armamentista que ya no tiene que ver con signos ideológicos, porque ya no existe la Unión Soviética, ya no se trata de una guerra fría, se trata efectivamente de una guerra prolongada, constante, permanente, de focos en algún lugar para justificar ese gasto militar en algún lugar. Y precisamente por eso es importante hablar de eso, porque todo esto hace que se vayan creando y regenerándose crisis económicas, crisis múltiples, multidimensionales, y de esa forma pues la economía mundial no va a favorecer a que el desarrollo humano sea el que prevalezca. Muchas gracias. Gracias, Georgina. Para cerrar, voy a dar la palabra a Celi. Yo voy a ser muy breve. Yo lo único que quiero acotar es que realmente la carrera armamentista es extremadamente importante para la economía de Estados Unidos. Entonces, ver estas guerras aisladas no solo como un mecanismo de dominación, sino como un mecanismo económico que le permite adquirir dinero, y eso es fundamental. Y bueno, reiterar el agradecimiento. Esperemos vernos pronto mañana. Muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias a la permanencia de este público que nos ha acompañado hasta el final. Damos por terminada el panel número 5 de nuestra sesión.